Hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y lámpara es a nuestros pies su palabra, y lumbrera a nuestro camino. Si quieres salir de las tinieblas, es necesario que oigas la voz del buen pastor, porque esa es la voz del Señor, es una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Bien, quiero compartirles una escritura que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Algo que le dijo el Señor a un principal entre los judíos, a un fariseo que se llamaba Nicodemo. Y el Señor le dijo estas palabras, que lo tenemos registrado en Juan capítulo 3, versículo 3. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo era un principal entre los judíos. Era un judío religioso, pero era un fariseo, genuino. No era un hipócrita. Su profesión en el judaísmo era una profesión verdadera. Está la fe verdadera, la profesión verdadera en Dios, pero está la profesión hipócrita, la profesión falsa. Fariseos hipócritas era lo que sobraban, pero este no era un fariseo hipócrita, este era un hombre genuino, que vino de noche al Señor porque ya había oído hablar de Jesús. Vino de noche porque él era un miembro del Sanedrín, que era un grupo que dirigía la religión judía, dirigía al pueblo judío. Tal vez no quería tener problemas con los demás fariseos, o tal vez vino de noche porque sabía que era el tiempo donde podía preguntarle a Jesús lo que podía hablar con Jesús sin que nadie los interrumpiera. Entonces vino de noche. No sabemos por qué vino de noche, si era por temor a los otros judíos o era para tener un tiempo a solas con el Señor. Sin embargo, este era un fariseo genuino y vino diciéndole al Señor: maestro, o Señor, rabí, le dijo, sabemos que eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Este fariseo sabía que Jesús era alguien genuino, venido de Dios, y quería aprender más sobre él. Le digo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y ahí le responde el Señor y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Fue una respuesta que Nicodemo no se esperaba. Él vino como alabando al Señor, que él creía que venía de Dios. Pero Jesús le responde que le era necesario nacer de nuevo.
para entrar en el reino de Dios. Y entonces este fariseo genuino llamado Nicodemo, un maestro en Israel, le responde: Señor, ¿cómo puede el hombre nacer por segunda vez siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer? Él no comprendió lo que el Señor le dijo. Él pensó que el Señor le estaba hablando de volverse a meter en el vientre de la madre, lo cual es imposible para el hombre. El Señor le estaba hablando espiritualmente y entonces le dijo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El Señor estaba hablando de un nacimiento espiritual, no de un nacimiento otra vez de la carne. El Señor le dijo: lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Le estaba hablando de un nacimiento del espíritu para entrar al reino de Dios. En otras palabras, a Nicodemo, que era un gran fariseo, era un fariseo de fariseos, era un fariseo genuino, le dijo que su religión, su profesión no era suficiente para entrar en el reino de Dios, que le era necesario nacer de nuevo. Y le dijo: si no nacieres del agua y del espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Le dijo cómo nacer de Dios. Primeramente, le dijo algo que tienes que ponerle atención, querido amigo. La religión no basta para entrar al reino de Dios. Tú puedes tener todas las religiones del mundo y practicarlas. Eso no te va a entrar en el reino de Dios. No es suficiente, no basta. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. El pecado lo ha separado de Dios. Él de la carne nació con una naturaleza que tiende al pecado. Y Dios, para que entre en su reino, lo tiene que cambiar. Primeramente lo tiene que limpiar de su pecado, quitar la barrera que lo separa de Dios, lo cual es el pecado, y luego tiene que impartirle una nueva vida en él, una nueva naturaleza. La religión no es suficiente para entrar al reino de Dios. Tú puedes ser religioso como Nicodemo, no vas a entrar al reino de Dios, porque lo que te cierra la puerta es el pecado y esa naturaleza baja que tienes, la naturaleza que lleva a todo ser humano a pecar. Cuando Jesucristo le dijo que era necesario que naciera del agua y del espíritu, le estaba diciendo que era necesario que naciera de Dios. El agua en la escritura es símbolo de la palabra de Dios. Santiago 1:18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer, oye bien, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí lo dice claro, que Dios de su voluntad nos hace nacer por la palabra. Nacer. Primera de Pedro, también Pedro escribe en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, oye bien esa palabra, renacidos, o sea, nacidos otra vez, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, por el agua es la palabra. El Señor dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso tan necesario que el hombre reciba la palabra del Dios del cielo. Tan necesario que el hombre reciba la palabra del buen pastor, de Jesucristo. Esa palabra tiene el poder de darte vida. Esa palabra tiene el poder de engendrarte para Dios. Ahora dijo que era necesario nacer del agua, que es la palabra, y el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu que reciben todos los que han de ser llamados hijos de Dios. El Señor dijo en Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu también él dijo para nada aprovecha, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. En la visión de Ezequiel, cuando vio un valle lleno de huesos, de muertos, Dios le mandó a Ezequiel profetizar sobre los huesos para que el Espíritu viniera sobre ellos. Y Ezequiel profetizó y el Espíritu de Dios vino sobre los huesos muertos y les dio vida y se levantó como un gran ejército. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que tiene que venir al hombre para engendrarlo de Dios y darle vida. Para que nazca de Dios. Para que reciba la naturaleza divina, como dice en 2 de Pedro 1:4. La única manera para que el hombre entre al reino de Dios es a través de Cristo. No es a través de la religión, no es a través de las buenas obras. Tú puedes ser religioso toda tu vida, no vas a entrar al reino de Dios. Tienes que venir a Cristo, el dador de la vida, el autor de la vida. Primero tienes que venir a Cristo para que Él te engendre desde lo alto. Para que Él te dé una nueva naturaleza, para que Él sea el centro de tu vida, tienes que venir a Cristo. Lo primero, si quieres nacer de Dios. Juan 1:12 y 13 dijo el Señor, mas a todos los que le recibieron, oye bien, hablando de recibir a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Ahí lo dice claramente, no son engendrados por voluntad humana, no son engendrados por la voluntad de un hombre, son engendrados de Dios. Ese nuevo nacimiento se efectúa cuando el hombre viene a Cristo arrepentido. Dios le da de su espíritu para engendrarlo desde lo alto, para impartirle una nueva vida, la vida que viene de Dios. A los que vienen a Cristo deseando cambiar y caminar con Él, Dios los engendra desde lo alto, les da una nueva naturaleza. Lo que no vas a poder obtener siendo religioso. Tú quieres entrar al reino de Dios, no hay otra opción sino Jesucristo. No hay, oye bien, no hay un plan B para entrar al reino de Dios. No hay un plan B. O entras por Jesucristo o no entras. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. No hay una opción B para entrar al reino de Dios.
El que entra por otro lado, dijo el Señor, es ladrón y salteador. No hay otro nombre, dijo Pedro, bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro por el cual tú puedas ser engendrado desde lo alto. Solo en Cristo se te da el derecho, la potestad de ser engendrado de Dios, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y para ser hecho hijo de Dios, tienes que recibir el Espíritu de Dios en tu vida. Tienes que nacer de lo alto. El Padre te tiene que engendrar. Tienes que experimentar el segundo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Si tú tienes el segundo nacimiento en vida, o sea, el nacimiento del Espíritu de Dios a través de Cristo, no morirás nunca, tendrás vida eterna. Pero si tú solamente tienes un nacimiento en esta vida, el nacimiento de la carne, el nacimiento carnal, morirás 2 veces. Morirás cuando tu cuerpo expire, la primera muerte, y morirá cuando tu alma sea destruida, la segunda muerte. Si aquí solo experimentas el nacimiento de la carne, vas a morir en tu cuerpo y vas a morir en tu espíritu, siendo echado al lago de fuego. Experimentarás 2 muertes, la muerte de la carne y la muerte de tu espíritu. Pero si naces de Dios en esta vida, si tienes el nacimiento de Dios en esta vida, o sea, si naces 2 veces de papá y mamá, pero luego naces de Dios, nunca verás muerte. La muerte espiritual, Juan Carlos. Nunca verás la muerte eterna. Tienes que nacer de Dios a través de Cristo. No hay una opción B. ¿Estás oyendo, querido amigo? No hay una opción B, por si la primera opción falla. Dios no dejó una opción B para ti. No dejó que puedas ser engendrado de Dios a través de una religión, no. O a través de María o de Pedro, no. O a través de Hare Krishna o Alá o el Buda o los ídolos del mundo. No hay opción B. O vienes a Cristo para nacer de Dios, para ser engendrado de Dios, o vas derechito al abismo y a la perdición, porque la religión no es suficiente para entrar al reino de Dios. Jesucristo le dijo claramente a Nicodemo, que era un gran religioso, judío de judíos. Le dijo, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Y si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. El nacimiento, el nuevo nacimiento que nos dice la Biblia, cuando somos engendrados por Dios, cuando nos arrepentimos y venimos a Él queriendo cambiar, Él nos imparte una nueva vida. Él rompe el yugo del pecado. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque es engendrado por Dios. Y Dios lo hace una nueva criatura. Puede tener el mismo cuerpo, pero por dentro empieza a pensar diferente, empieza a actuar diferente, empieza a caminar diferente. Ahora Cristo llega a ser el centro de su vida.
Ahora Cristo ocupa el trono de su vida. Caen los altares a otros dioses. Caen los altares a María, a Pedro, a Juan, al que sea. Los altares en nuestra vida caen. Solo queda Dios en ese altar. Tú tienes que nacer de Dios. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús, que lo que vale es una nueva creación. Una nueva creación. Dios está haciendo hijos de Dios en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es lo que nos hace aptos para entrar al reino de Dios. Colosenses 1:12 dice que Dios nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Para hacernos aptos para entrar a su reino, tenemos que tener una nueva vida, tenemos que ser engendrados de Dios. Si tú no naces de nuevo, lee tu Biblia, Juan capítulo 3. Si tú no naces de nuevo, si tú no naces por la palabra y por el Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. La religión no basta, pero hoy tú puedes ser engendrado. Arrepiéntete, decídete seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dale a Cristo las riendas de tu vida. Dile, Señor, engéndrame desde lo alto. Yo quiero ser una nueva criatura. El Señor vendrá y te dará una nueva vida. La nueva vida solo se nos da en Cristo Jesús. Tú puedes ser religioso toda tu vida. Muchos no quieren oír de Cristo porque dicen, yo tengo mi religión, sí, y con todo y su religión se van a perder en el abismo. Porque nadie que no haya nacido del Espíritu de Dios va a entrar en el reino de Dios. Tiene que tener la señal de la sangre de Cristo en tu vida para el perdón de tus pecados y para ser engendrado por Dios. A los que aplican la señal de la sangre de Cristo en sus vidas para el perdón, Dios los engendra desde lo alto y les da una nueva vida. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para ser engendrado por Dios. Les recuerdo la cita en Juan 1:12 y 13. Gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y les recuerdo la cita del Señor, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento que se nos da en Cristo Jesús. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, Él está aquí, Él quiere salvarte, Él quiere engendrarte, Él quiere hacerte su hijo o su hija. Pero todo empieza reconociendo a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, y viniendo a Él para que Él te perdone y te dé una nueva vida. Amén. Pero tienes que estar dispuesto a caminar con Él en este mundo. Porque cuando el Señor ve la verdadera fe, la fe que obedece, la fe que camina con Él, cuando Él ve la verdadera fe, la intención del corazón, Dios lo perdona, Dios lo engendra. Porque por fe es que somos salvos. Amén. Pero la fe que produce algo, la fe que produce venir a Él con un corazón arrepentido. Bien, si lo quieres hacer, el Señor está aquí. Dile así al Señor, el Señor te escucha. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien.
Si lo quieres hacer, el Señor quiere lo mejor para ti y quiere hacerte su hijo. Si quieres ser su hijo, dile estas palabras. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios Santo, que tú eres el Hijo del Dios Santo, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz que moriste en la cruz y derramaste tu y sangre derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo. Quiero ser engendrado desde lo alto. Quiero ser engendrado desde lo alto. Quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Quiero entrar en tu reino. Quiero entrar en tu reino. Dame el nuevo nacimiento Dame el nuevo nacimiento que tú hablas en tu que palabra. tú hablas en tu palabra. Engéndrame por tu espíritu. Engéndrame por tu espíritu. Te recibo hoy Te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame de mis pecados Lávame de mis pecados con tu preciosa sangre. con tu preciosa Y sangre. perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, todas mis transgresiones. todas mis transgresiones. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la vida. Y salva mi Y alma. salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis y pecados el perdón de mis pecados a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo tu Hijo Jesucristo y a través de tu y gracia. a través de tu gracia. Hoy yo recibo tu salvación Hoy yo recibo tu salvación y te doy gracias y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Se te ha dado, si lo hiciste de corazón, se te dio el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Búscale con todo tu corazón, camina con Él, encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas y adelante con Cristo y que Dios te bendiga.